Ya. Eh, por fin por chat, si nos están escuchando bien y ven bien también la pantalla. ¿Sí? De lujo. Excelente. Genial. Bueno, primero que nada, obviamente, darles la bienvenida y agradecerles por haberse sumado a este espacio donde damos, con este encuentro comienzo a los encuentros de los MedLab Web. Eh, Van a ser unos primeros, no sé si han visto, pero van a ser unos, al menos 5 creo, encuentros, un poco relacionados y que van a estar vinculados entre sí porque vamos a estar viendo todo lo que es fundamentos de la programación, repasando todos esos conceptos básicos que si ya están estudiando, si ya están trabajando o si están empezando, siempre vienen bien, porque es un poco entender también qué es lo que estamos haciendo y poder tener también el fundamento de decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Eh, Así que, bueno, de nuevo, les agradecemos por estar sumados acá. Yo soy Agus de Maldé. Hace ya un cuanto tiempo que participo, bueno, que estoy con Mujeres en Tecnología, con MED, y específicamente en la parte del MedLab Web, llevando un poco esto y también los MedCamps. Y hoy voy a estar acá hablando con ustedes junto con Nati y con Sabri, si se quieren presentar rapidito. Estás Ahí los ven. muteada. Me parece que estás muteada. Oli, ¿cómo andan? Muy temprano, chicas. Bueno, yo soy Nati, soy desarrolladora de software, me dedico a lo que es backend, por ahí para lo que conozco un poquito más. Nada, bueno, estoy en Meta hace ya 3 años, un montón. Y bueno, acá con las chicas esperamos que les gusten mucho estos encuentros, que les sirvan y que, bueno, se sigan sumando. Genial. Bueno, yo soy Sabri, también estoy participando en los MedLab Web hace un año, creo. Y me dedico a la parte de front, más que nada. Así que esperamos que les sirva. Genial. Bueno, yo también relacionado con Sabri, estoy más para la parte de frontend. Sin embargo, en estos encuentros la idea es poder aprender las bases de programación independientemente del lenguaje. La idea va a ser que podamos ir viendo conceptos y ejercicios. Eh, en general vamos a estar mostrándolos en algunos lenguajes más conocidos, pero van a ver que de trasfondo, digamos, el concepto siempre es el mismo. Bueno, antes de arrancar, recordarles que vamos a estar viendo una introducción de lo que es fundamentos de la programación, vamos a estar viendo el concepto de variables y de operaciones que podemos hacer con esas variables. Siéntanse libres de dejar las dudas por el chat, de preguntar todo lo que necesiten. Justamente algo que queremos aclarar antes de empezar es que este es un espacio seguro y colaborativo. La idea es que todas acá que estemos participando estemos en comodidad de preguntar, de levantar la mano, de respetar también las opiniones, preguntas y demás de las otras personas, y que realmente sea un espacio para aprender. Así que sáquense todas las dudas. Eh, Siempre, bueno, sucede con este rubro y en general con otros rubros también, es que a veces algunos conceptos pueden ser un poco complicados al momento, que no los entendemos del todo, pero no se preocupen porque vamos a ir sobre la marcha viendo cosas que después les va a ir quedando claro y sobre todo también con la práctica. Así que las alentamos también a que post estos encuentros puedan practicar y jugar un poco para que también se saquen como el miedo. Bueno, no sé, ¿algo más? Si no, ya arrancamos. Arranquemos. Bueno, vamos a arrancar con lo primero, con qué es un lenguaje de programación. Lo que sucede es que las computadoras, vamos a así llamarle, para que nosotros podamos darles una instrucción o algo a qué hacer, no podemos hablarle como hablamos nosotros los humanos, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es tener un lenguaje específico que la computadora pueda entender para que nosotros podamos darles instrucciones o pedirle que ejecute un proceso, que haga alguna operación. ¿Qué sucede?
El lenguaje de programación es el lenguaje que nosotros, humanos, podemos escribir y entender, si quiere, y que luego ese lenguaje se va a transformar para que la compu pueda entenderlo. Este lenguaje que ustedes ven acá a la izquierda, que no importa si ahora no lo entienden, es un fragmento de código cualquiera, específicamente de Java, el lenguaje de alto nivel que se llama, que es el lenguaje que entendemos nosotros. O sea, todas las personas, todas las páginas web y un montón de aplicaciones, incluso de electrodomésticos y artefactos que nosotros usamos en la diaria, por detrás tienen todas estas instrucciones o este código que la computadora, el dispositivo, el electrodoméstico, lo que sea que esté del otro lado, puede interpretar y ejecutar las funciones que nosotros queremos. Entonces, para que eso funcione, nosotros lo escribimos en este lenguaje que se llama de alto nivel, si quieren decirle, que es el lenguaje que nosotros entendemos, que es el lenguaje de programación. Y que ustedes habrán escuchado y que existen muchos, como JavaScript, como Java, como Python, como, bueno, tantos otros que andan por ahí dando vuelta. Y esto lo que hace es, se compila, se convierte, se transforma en un lenguaje en que la compu puede entender, que es el lenguaje que se llama de bajo nivel, que es lo que entiende la computadora. Cada lenguaje de programación tiene su propio conjunto de reglas que determinan si una línea de código es válida o no. Esto quiere decir que en JavaScript tiene sus propias reglas y sus propias palabras claves con las que uno va a escribir el código, que no son las mismas que por ahí que las de Python, que no son las mismas por ahí que las de Java. Y es por eso que pueden generarse alguna diferencia entre los lenguajes de programación. Bien, acá algunos ejemplos muy básicos de, bueno, esta es una instrucción para imprimir un texto. En este caso el texto es Hola Mundo. Entonces, para que ustedes vean cómo la funcionalidad es la misma, simplemente cómo varía de lenguaje en lenguaje, ¿no? O sea, en Python se usa la palabra esta clave print, que es una palabra que la interpreta Python. En JavaScript, si yo uso un console log, eso va a imprimir también en console el Hola Mundo. Lo mismo para Java, se usa el system.out.print. Que si yo vengo a JavaScript y escribo un print Hola Mundo, no lo va a entender, ¿sí? Entonces, cada lenguaje tiene, para hacer lo mismo, a veces algunas diferencias. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos todas en la misma página? Bien, excelente. Genial. Bien, ¿por qué por ahí nombramos mucho JavaScript, Python, Java? Lo que sucede es que hay una encuesta, no sé si ustedes la han respondido o están al tanto, que es la Stack Overflow Developer Survey, que, bueno, muestra ahí como una tendencia, ¿no?, de los lenguajes más utilizados. Entonces, fíjense quiénes están como encabezando esto. Está JavaScript por encima de todo. Bueno, HTML, CSS y SQL no lo estamos considerando. Y está Python y Java también, ¿sí? Por supuesto que hay otros lenguajes más, y por supuesto que les invitamos también a que si de pronto alguna, no sé, usa Go y quiere mostrar algo específico en Go, que se anime y lo haga. Acá por una cuestión de practicidad vamos a mostrar por ahí más cosas relacionadas con estos tres que, bueno, son más conocidos, pero todos estos conceptos son cross-lenguaje, digamos. Bien. Bueno, ahí retomamos un poquito la imagen que veíamos hace un ratito para seguir hablando un poco de esto de cómo se traduce la información. Recién decía Agus, nosotros entendemos el inglés, o sea, sepamos o no algo de inglés, vamos a poder aprender a escribir las instrucciones que le damos a la máquina en inglés. Pero la máquina no entiende inglés. La máquina lo único que entiende son unos y ceros. Entonces, tiene que haber algo en el medio que transforme ese inglés que nosotros somos capaces de leer y de escribir a lo que entiende la máquina, que son los unos y ceros. Entonces, este proceso hay muchas formas de hacerlo. La comparación que van a escuchar habitualmente es lenguajes compilados versus interpretados. La diferencia entre esos tipos de lenguajes es la forma en la que hacen esta traducción. Hay una como analogía interesante que habíamos encontrado con las chicas, es, imagínense, a mí me gusta mucho la cultura japonesa, me gusta el anime, me gusta la comida japonesa, me gusta toda esa onda.
y yo encuentro una receta que tengo muchas ganas de preparar, pero está en japonés, y yo no hablo japonés. Entonces, tengo una amiga que sí. Entonces le digo a mi amiga, necesito que me traduzcas esta receta. La receta viene a ser como esa partecita que está escrita ahí en palabras entendibles. Es una receta que está en un idioma y yo necesito una traducción, digamos. Entonces yo le digo a mi amiga, traducime la receta para que yo la pueda preparar. Y hay dos opciones. Mi amiga puede traducir toda la receta de punta a punta y dármela completa para que yo la pueda preparar, o puede ir traduciendo junto conmigo mientras estoy cocinando. Entonces me va diciendo, bueno, el paso 1 dice tal cosa y vos tenés que hacer, vas ejecutando ese paso. El paso 2 dice tal cosa y vamos haciendo a medida que vamos traduciendo. Entonces, la primera opción, que es te traduzco la receta completa y te la entrego, serían lo que hacen los lenguajes compilados, traducen todo eso a código de máquina y se lo entregan a la máquina para que lo ejecute. Y los interpretados sería la otra opción de ir haciéndolo pasito a pasito. Vamos interpretando a medida que vamos necesitando ejecutar. Entonces, para ponernos un poco por ahí más técnicos con las definiciones, los lenguajes interpretados, dijimos, son los que van convirtiendo a medida que se van ejecutando las acciones. Traduzco, ejecuto, traduzco, ejecuto, traduzco, ejecuto. Después vienen los lenguajes compilados puros, que es traduzco todo y después ejecuto todo. Y hay un tercer grupo de compilados parciales que se llaman. ¿Qué es lo que hacen estos compilados parciales? Agarran toda la receta, la traducen completa a un lenguaje intermedio y después, a medida que se va ejecutando ese lenguaje intermedio, se van interpretando cada pasito. Ahora vamos a ver en una siguiente slide un poquito las comparaciones y vamos a entender por qué existen estos tres tipos de lenguajes. Esto, una cosa que quería agregar, Nati, por ahí ustedes lo ven y dicen que estamos viendo, que me interesa, vamos a programar, digamos. Es importante, son conceptos que uno tiene que tener en claro, primero para entender el día de mañana si están usando cualquiera de estos lenguajes, el lenguaje que sea, y dicen, bueno, este lenguaje, a ver cómo hace esa interpretación. O sea, esa interpretación, esa transformación, digamos, de código al lenguaje que entiende la máquina, tiene que estar y va a estar siempre. Entonces, ¿cómo el lenguaje que estoy usando yo, cómo lo está haciendo? ¿Lo interpreta, lo compila? También por una cuestión de que mañana tiene una entrevista o algo y es necesario como saber los fundamentos, como decir, yo programo en JavaScript por esto, yo programo en Java por esto, y tener como el conocimiento de qué sucede por detrás. Exactamente. Ahora, no se asusten con la imagen que vamos a ver a continuación, hay mucha información, pero la vamos a repasar juntas, así la vamos absorbiendo. Y acá entra un poco en juego esto que decía Agus, de entender primero por qué elijo trabajar en el lenguaje que elijo trabajar, y después poder defender en una entrevista por qué elegí ese lenguaje. Entonces, vamos a ver un poquito los compilados, qué ventajas tienen. La primera es que hay una ejecución más rápida, o sea, la parte de cocinar la receta es mucho más rápida porque yo ya la tengo toda en español en la receta. ¿Y qué otra ventaja tienen? Yo sé que la voy a poder, cuando yo voy a empezar a cocinar, yo sé que la voy a poder hacer completa la receta porque ya tengo todos los pasos y sé que no hay ningún problema, que voy a poder empezar de principio a fin y en el medio no me voy a trabar con nada porque ya está toda traducida la receta, no voy a tener problemas de traducción. ¿Cuáles son las desventajas de los compilados? Que, bueno, necesito a alguien que me haga la traducción completa antes de poder arrancar. Entonces yo no puedo adelantar pasos de mi receta si no la tengo traducida completa. Entonces puede ser un poco más lento. Y bueno, esto viene de la mano de un poco menos de flexibilidad porque yo necesito, como les decíamos, hacer toda esta traducción y estas traducciones son como específicas. Una cosa es traducir para mí, que soy de Argentina, y otra cosa quizás sea para traducir para una persona de México, donde quizás los ingredientes tienen otros nombres. Lo que nosotros acá le llamamos palta, en México le dicen aguacate. Entonces yo no le puedo dar una receta que diga palta a alguien de México porque no la va a entender. Entonces, bueno, tienen esta cuestión de que tengo que hacer toda la traducción completa y además la tengo que hacer como localizada para sí, según quién la va a hacer a la receta después. Y en contraparte dijimos que teníamos los interpretados que lo van haciendo como paso a paso. ¿Cuál es la ventaja? Esta flexibilidad de que puedo ir adelantando pasos. Si yo tengo una receta que tiene 3 pasos, después tengo una espera de 4 horas y después tengo 3 pasos más, si yo la voy
traduciendo a medida que la voy haciendo, puedo adelantar esos 3 pasos y después tomarme esas 4 horas para terminar de hacer otra cosa, no sé. En cambio, con los compilados eso no era posible. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de hacer este pasito a pasito? Bueno, primero que es un poquito más lento, porque yo tengo que esperar que se termine de hacer la traducción del paso siguiente para poderlo ejecutar, entonces se hace un poquito más lento. Esto hay un paréntesis. A nuestros ojos no hay diferencia, nosotros no nos damos cuenta de esa diferencia. La computadora sí, digamos, son diferencias de tiempo muy mínimas entre estos dos tipos de lenguajes. Nosotros humanos no lo percibimos, la computadora sí. Está bueno saber que existe esa diferencia, pero no es que porque ustedes estén usando un lenguaje compilado o un interpretado van a estar así esperando a que la computadora termine de ejecutar, eso no va a pasar. Y después, ¿cuál es otra desventaja de los interpretados que puede pasar? Que estamos cocinando, mi amiga me va diciendo paso a paso mientras está interpretando y de pronto se encuentra con una palabra que está mal escrita, no la conoce, es muy específica de una región de Japón que cero idea, y entonces no podemos terminar la receta que ya habíamos empezado y que ya hicimos varios pasos porque no podemos traducir, por ejemplo, el último paso. Entonces, esa es una cuestión que nos pasa con los interpretados, que a lo mejor estamos ejecutando y en el medio tenemos un problema de traducción. Algunos ejemplos de estos dos tipos de lenguajes, lo que es interpretados, los más conocidos, JavaScript, Python, PHP, Ruby. De lo que es compilados, Go, C, C++, son los más conocidos, y después está este grupito de compilados parciales, que son los que hacen un pasito intermedio. En vez de venir del japonés al español directamente, pasan del japonés a otro intermedio, no importa ahora, y después pasan al español. Esos ejemplos podría ser Java, C#, Elixir, si alguno los conoce. Tiene sus ventajas esta compilación intermedia y también tiene sus desventajas. No vamos ahora a entrar en detalle en eso porque no nos sumaría, pero sí está bueno que entiendan que hay muchas formas de hacer esta traducción y que tienen sus ventajas y sus desventajas. Como les decíamos, no es que haya una que es mejor que la otra, simplemente es que ustedes sepan y puedan elegir con qué lenguaje quieren trabajar y saber justificar, decir, che, a mí me gustan los lenguajes interpretados porque X, o a mí me gustan los compilados porque X. Eso sirve un montón para ustedes y para una entrevista, por supuesto, también. Bien, ¿estamos bien ahí? ¿Está todo el mundo con nosotras? ¿Nos siguen? Perdimos. Vamos a llegar. Sí, quería meter un bocadillo. Hay veces que, si bien nosotros podemos elegir con qué lenguaje trabajar, hay ciertos entornos o tipos de el producto, digamos, a lo que queremos llegar, que sí o sí tenemos que hacerlo en cierto lenguaje. Por ejemplo, si queremos hacer algo en el navegador a nivel front, no nos queda otra que usar JavaScript. Por más que nos encante Java, si queremos trabajar en el navegador, tenemos que usar ciertos lenguajes. Lo mismo que si queremos trabajar con, no sé, algo para un cierto hardware, no sé, para un lavarropa, lo que decía, uso para un electrodoméstico, bueno, va a necesitar cierto lenguaje, no es solo hay veces que sí podemos elegir y otras veces que ese lenguaje para poder funcionar necesita de ciertas condiciones. Ahí creo que Paula está levantando la mano. ¿Querés preguntar algo? Sí, no, una pregunta. ¿Cuáles serían las desventajas de los lenguajes compilados parciales? Las desventajas de los compilados parciales. Comparten un poquito las desventajas de los interpretados. ¿Por qué? Porque lo que sucede con los compilados parciales es, yo agarro el conjunto de instrucciones, lo compilo, lo llevo a un lenguaje intermedio, pero después de ese lenguaje intermedio hacia la computadora se va haciendo paso a paso. Entonces, tiene un poquito de esa lentitud que tienen los lenguajes interpretados. Pero como ya hice una compilación inicial, entonces no voy a tener problemas de que no conozco una palabra, que no puedo traducir una acción que hay que ejecutar. Es un poquito pararse un poquito en el medio. Tengo la ventaja de que ya sé que lo voy a poder ejecutar, pero la desventaja de que quizás sea un poquitito más lento que un interpretado puro, que un compilado puro, perdón. De todas maneras, es muy común, acá nosotros hemos hecho esta diferencia, ¿no? De compilados puros y parciales, pero es muy común que ustedes mañana vean que Java es un lenguaje compilado, punto. No, a veces ni siquiera hacen esta
esta diferencia, pero está bueno mencionarlo para que ustedes también sepan, digamos, qué sucede por detrás. Cuando ustedes estén en una entrevista y les digan, no, porque, no sé, C# es un compilado puro. No, disculpame, es un compilado Ay, parcial. sí, sí, sí. A mí no me digas compilado solo. A mí decime qué tipo de compilado. ¿Quedó respondida Eh, la pregunta, Pau? Sí, sí, gracias. bien, ¿seguimos? Sigamos. Bueno, ahora vamos a ver un poco, ya empezar a ver código. Cuando estamos programando, cuando queremos desarrollar algún tipo de programa o funcionalidad, lo que vamos a necesitar seguro son datos, ¿sí? Los datos son, bueno, cualquier elemento que nosotros querramos procesar en un programa o en un proceso que tengamos que ejecutar. ¿Me completás, Paus? Bueno, por ejemplo, ¿qué funcionalidad podemos querer hacer? En este caso, estamos haciendo una división, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar para hacer esa división son datos de entrada, que en este caso, bueno, nos vamos a retrotraer un poco a la escuela, un dividendo y un divisor, ¿sí? 7 dividido 2, básicamente. Los vamos a procesar, que ese proceso va a ser la división, y luego vamos a tener un resultado o un dato de salida. Si esto, en este caso, el cociente y el resto, para el ejemplo. Pero en realidad, por lo general, cualquier cosa que nosotros querramos hacer, por ejemplo, en el esquema que está acá en este dibujo, es que una pelota sea más grande. Bueno, es lo mismo, un dato de entrada, un dato de salida y un proceso. Básicamente, cualquier cosa que queramos hacer en programación va a manejar datos. Y bueno, y ahora lo que necesitamos hacer es con esos datos es guardarlos en algún lado. Entonces, a la hora de querer guardar información o datos, en programación lo que vamos a tener son variables. Si las variables la pueden pensar como que es una caja donde vamos a la larga guardar esos datos, ¿sí? Y lo que hace la computadora cuando guarda esos datos es separar un pedacito de memoria eh, en la aplicación o en el programa que estemos usando para almacenar la información de ese dato. Y como pasa en la vida real, nosotros podemos hacer que esa caja donde tenemos cosas, la podemos usar para guardar otra cosa y cambiar ese contenido. Sí, es que necesitamos. Ahora vamos a ver ejemplos como más reales para que tenga sentido, pero en este caso tenemos guardado un número y imagínense que queremos hacer una suma y queremos guardar este otro resultado y lo cambiamos por, bueno, en vez de valer 4, ahora va a valer 5. Pero vamos a utilizar el mismo pedacito de memoria, la misma variable, para almacenar ese valor. El concepto, digamos, de esto básico es, la variable es siempre un lugar donde nosotros vamos a estar guardando algo, digamos. Y que después vamos a poder reutilizar, cambiar en algunos casos, pero es como ese concepto de guardar o almacenar un valor. Exacto. Y viéndolo un poco en código, ahí dejamos un ejemplo ahora vamos a darlo en detalle, pero de cómo se escribiría esto de guardar un valor y cambiarlo para JavaScript y para Java. Si ven, es bastante similar, hay palabras que cambian, hay alguna sintaxis que cambia, pero lo importante es que, nada, se queden con que no importa un poco el lenguaje, puedan entender más o menos si ven una sintaxis como esta, que esto es tiene que ver con variables y asignación de datos. Entonces, si vamos a ver un poco más en detalle qué era ese código, vamos a verlo en JavaScript, pero sería lo mismo. Cuando usamos variables, podemos hacer varias cosas. La primera, en general, es declarar esa variable. Significa que darle un nombre, darle una entidad a esa caja, ponerle como rotularla para saber qué tiene o qué vamos a guardar en esa variable. Entonces, en JavaScript o en cualquier lenguaje, por lo general, las variables tienen dos cosas, o pueden tener más, pero en principio dos. Primero, una palabra clave, que en este caso en JavaScript puede ser let, que es para decirnos o hacerle entender a ese lenguaje que voy a declarar una variable. Y luego, en este caso le pusimos myname, que podría ser lo que nosotros querramos, que es el identificador o el nombre que queremos para esa variable. Es decir, para cuando luego la querramos usar para alguna cosa, sabemos cómo se llama.
Eso sería la parte de declaración. Y si pasamos a lo otro que por lo general siempre hacemos, con las variables es asignarles una asignación, que sería asignarles un valor. En este caso, si ven, tiene el signo igual, eso es para asignarle a la variable myname que habíamos declarado antes, qué es lo que quiero guardar en esa caja. O sea, en este caso quiero que esa caja tenga guardado mi número 4. Entonces, ese es el valor o el contenido que estamos poniendo. Pero, por lo general, estas dos acciones, declarar y asignarlas, se pueden hacer de esta manera, se suelen hacer también, pero si también las podemos hacer juntas. Entonces, si a vos me pasás al siguiente... Bueno, si ven, por lo general, lo que escribimos antes, que era declararla y asignarla, lo puedo hacer en una sola línea, porque, bueno, por lo general somos bastante vagos y mientras menos escribamos, mejor. Entonces, lo mismo que hicimos antes, en 2 pasos, lo podemos hacer en uno. ¿Hasta ahí tuvo sentido? ¿No? Esto es muy similar, como decía Sabri, en todos los lenguajes. De hecho, si vieron antes, cada lenguaje tiene por ahí, cambia la palabrita con la que declaras la variable, pero esto de declaración, asignación, es igual en todos, ¿sí? O sea, eso lo van a ver en todos lados igual. Bien. Bueno, y lo otro importante respecto de las variables es que hay ciertos lenguajes que permiten que esas variables que nosotros creamos puedan guardar lo que sea, números, textos, esa palabrita true que después vamos a ver qué es, bueno, lo que querramos a la larga. Pero hay otros tipos de lenguajes, completame aus, que no nos permiten guardar cualquier cosa en cualquier variable, sino que tienen cajas o variables específicas para ese contenido. Tengo ciertas variables que solo puedo guardar números, variables en las que solo puedo guardar textos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso vamos a entrar en detalle, pero es importante saberlo que depende del lenguaje que estemos usando, vamos a poder o no hacer ciertas cosas con esas variables que ya fuimos creando. Y bueno, pasando a otro punto importante, tenemos las constantes. Las constantes serían como esa misma cajita que creamos antes, que podemos ponerle contenido, pero la diferencia con una variable normal es que una vez que yo guardé algo en esa variable, en esa variable, en esa caja, le puse un valor, no puedo cambiarle su contenido. Es decir, antes habíamos visto que yo puedo crear algo y hacerle una suma y volverlo a guardar, pero modificar el contenido y mantenerlo guardado en esa misma caja. Cuando yo declaro una constante, no puedo cambiarle su valor, ¿sí? O sea, ese es el concepto. Y si lo vemos en código, acá veíamos lo que teníamos antes de una variable que vimos antes con let, que puedo decir que vale 4 y luego cambiarle el valor para que valga 5, pero creo que hay alguien... Ahí ya le silencio. Genial. Y, pero si yo declaro eso mismo que hice antes, pero usando la palabrita const, si lo ven, eso significa que yo lo que estoy declarando no es una variable, sino que es una constante, y por ser una constante no puedo cambiarle su valor. Y si ven esa cruz, ahora vamos a verlo realmente, pero el programa se me va a romper y no va a funcionar lo que estoy haciendo, directamente me va a decir, para un poco, estás un poco confundido, las constantes no pueden cambiar su valor una vez que ya la declaramos, ya le pusimos un contenido. Es como si lo ven en la cajita, como que está cerrada y no se puede cambiar para nada. Y a ver, Bien. si no funciona ahí el código en vivo que siempre... Sí. Ahí ven, ¿verdad? Estamos usando esto se llama Playground, que igual te vamos a compartir el link, chiques, para que ustedes lo puedan ver. Es una herramienta que te permite acá jugar con los diferentes lenguajes. Ustedes si ven acá, dice JavaScript, pero fíjense que pueden usar de los distintos lenguajes.
Nada, esto pueden usarlo para ustedes ir probando y está bueno. En este caso yo lo voy a mostrar con JavaScript. Entonces, nos decía Sabri recién, si nosotros declaramos una variable que dijimos que lo hacíamos, bueno, con let, mi variable, y yo le pongo un número, 5. Si yo después vengo a mi variable y la quiero cambiar, puedo hacerlo. Acuérdense que estamos haciendo la declaración y la asignación en una misma línea, digamos. Yo también podría hacer, si quiero, let variable 2, igual a variable 2, y luego asignarla. También podría hacer eso. Y por estar declarado con let, nosotros también podemos cambiar su valor. O sea, nosotros podríamos hacer mi variable igual a 8. Ahí, si se fijan, Agus no volvió a poner la palabra let cuando le quiso cambiar el valor a la variable. ¿Por qué? Porque nosotros con la palabra let en JavaScript y con otras palabras en otros lenguajes le estamos avisando a la computadora que vamos a crear una variable nueva. Entonces, si lo que nosotros queremos es cambiarle el valor a una que ya existe, no hace falta que pongamos esa palabra y entonces la computadora se va a dar cuenta que es una variable que ya existe y la va a ir a buscar para cambiarle el valor. Si nosotros intentamos crear otra vez una variable con el mismo nombre, nos va a decir, che, pará, ya existe una con ese nombre. O le cambias el valor a la otra o me creas una con un nombre distinto ahora. Exacto. Y la forma de ustedes ver que esto está bien, no tiene errores y demás, en JavaScript vamos a usar la impresión en consola. Y vamos a poner, si quieren le ponen un texto y si no ponen directamente la variable. Yo para identificarlo voy a poner que lo que voy a imprimir es la variable, la primera que creé, y pongo mi variable. Y si cuando yo imprima mi variable, ¿qué creen que va a imprimir? ¿5 u 8? A ver, díganos. Tan, 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 tan. Ahí por el chat o desmutense. Estamos mixtos, un poco y un poco. Estamos un poco mixtos. Sí, va a imprimir 8. Exacto. ¿Por qué? Recuerden que esto va ejecutando, JavaScript va ejecutando línea por línea. Entonces, la variable se va a quedar como con el último valor asignado. En este caso yo sí la inicialicé y le asigné un 5, pero después yo lo cambié a este valor. Entonces este valor, el 8, quitó ya mi valor previo. Entonces al momento de hacer el console log me va a mostrar, lo vamos a ver, un 8. Si yo imprimo esta variable acá, fíjense que me la va a imprimir 2 veces. Y me va a imprimir primero el 5, porque hasta acá valía un 5. Y luego, cuando yo ya le asigno un 8, va a imprimir un 8. Sí, Ana, es un let. Entonces me va a permitir a mí cambiarle el valor. Exactamente. Bien, eso con respecto al let, que acá nosotros hicimos con números, ¿no? Pero yo también podría tener un texto. Acá podría ser en la web y de pronto yo querer cambiarlo a un 8, a un número, y esto, pues JavaScript te permite todo y te va a dejar. Entonces, primero me va a mostrarme en la web porque se condice con esta impresión y luego cuando le asigno un 8 me va a mostrar un número. Bien, eso respecto a let. Ahora vamos con el const. ¿Querés borrarlo a lo otro? Así no se marean. Porque lo ibas a dejar. No, era para hacer como lo mismo y mostrar que no me dejaba, pero lo borramos. Ah, muy bien, muy bien. Mi constante voy a poner. Y también vamos con números, le pongo un 6. Si yo ahora quiero asignar esto, constante. O sea, ahí es importante ver que a nivel escritura nosotros podemos escribir lo que querramos. O sea, esto es como si yo estuviera escribiendo en cualquier lado, no se va a romper nada de lo que yo estoy escribiendo, salvo que tenga alguna herramienta particular que me vaya avisando si lo que estoy escribiendo está bien o mal. Pero si no, al momento de escribir, yo puedo escribir cualquier verdura, no importa
no va a pasar nada, pero van a ver qué pasa al momento de ejecutarlo. Sí. Acá, ¿qué sucedió? Creé mi constante con un número y después intenté cambiar eso. Entonces, esto, si ustedes lo ejecutan, algo que no les dije, para ustedes cuando hacen algo acá y quieren ejecutarlo, corren el run, ¿sí? Con esto va a correr y les va a mostrar en consola lo que ustedes están imprimiendo. Bueno, fíjense que acá me muestra un error. Es un type error, bueno, es un tipo de error y me dice que estamos tratando de asignar, asignar una constante, ¿sí? Entonces esto no me va a permitir. Solamente el primer valor que yo le guardé, ese es con el que se queda. Esto mismo, obviamente, si quieren, lo pueden probar después y Nati les va a mostrar cómo hacerlo en Java, lo pueden hacer también en Python, bueno, eso lo van a ir viendo. Bien, ¿volvemos? Sí. ¿Se entendió la diferencia entre variable y constante? ¿Alguna pregunta? ¿No? El cuándo Volvemos. usar uno y cuándo usar otro, eso lo van a ver ustedes después, depende, obviamente, de lo que estén haciendo y demás. Pero en general, a veces como para no tener, errores o decir, uy, al final la variable se me pisó con otra cosa, es muy común que se declare como constante hasta que se demuestre lo contrario, digamos. Es como medio así. En general declaramos como constante y si es necesario realmente cambiar el valor, se declara como let. Bueno, volvemos. Tipos de datos. Todos los lenguajes, digamos, manejan tipos de datos que en la parte teórica es este concepto de conjuntos de valores que tiene una característica en común y que responden a unas operaciones determinadas. Esto en criollo es un tipo de dato que dice un conjunto de valores. Por ejemplo, los tipos de datos numéricos. Esto es, puede ser cualquier número, un número entero, puede ser un decimal, puede ser un número negativo. Todos estos tienen características en común porque son todos del tipo numérico y responden a operaciones determinadas. O sea, se pueden hacer operaciones numéricas, suma, resta, bueno, varias cosas que se pueden hacer con los números. Entonces el tipo de dato tiene que ver esto, como el conjunto de valores que tienen características en común, que ahora lo vamos a ver igual en un ejemplo. Y los lenguajes de programación es importante que sepan qué tipo de datos estamos hablando porque es de acuerdo a eso que nos va a permitir, como un poco ver las operaciones que se pueden hacer y qué cosas nos permiten hacer con esos datos. No es lo mismo lo que yo voy a poder hacer con un texto que lo que yo voy a poder hacer con un número, que lo que voy a poder hacer con un tipo de dato booleano, por ejemplo. Bien, por ejemplo, en este caso, esto siempre les ponemos acá arriba para que ustedes tengan de referencia, porque como vamos saltando entre JavaScript, Java, todo esto, para que ustedes siempre vean el lenguaje que es. Dice, por ejemplo, 30 es un número entero, ¿verdad? Lo voy a poder sumar, restar, hacer cualquier otro tipo de operación matemática con este tipo de dato que es numérico. Después tenemos Madrid, que ustedes un texto lo van a saber detectar rápidamente porque va a estar con comillitas. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque puede pasar que vean un 5 entre comillitas y sin embargo no va a ser un tipo de dato numérico, va a ser un tipo de dato de texto. Entonces Madrid dice, bueno, es una cadena de caracteres que uno, lo va a poder comparar con otros textos, concatenar, mostrar en pantalla y demás. Y esto a grandes rasgos, ¿sí? Porque por ahí puede haber una diferencia entre lenguajes, pero tienen que saber que existen los tipos de datos que son numéricos. Puede haber más, o sea, puede haber de tipo number, se pueden llamar de otras maneras que representen decimales y demás, pero el conjunto y el tipo de datos en sí es el numérico, que van a representar números enteros, decimales, fracciones, negativos, etc. Después vamos a tener los string, que ahí puede incluir char, otras cosas que tienen que ver con texto y las cadenas de caracteres. En este caso es un texto cualquiera, yo puse en la web, pero acá podría decir Agus, Nati, Sabri, lo que sea.
Después tenemos el booleano, que este a lo mejor es como, no sé, a lo mejor también no lo han escuchado tanto, este tiene que ver con el tipo de dato verdadero o falso, digamos. Esto se usa mucho, por ejemplo, el tipo de dato booleano cuando nosotros chequeamos, ¿vieron cuando tenemos los botoncitos esos que hay que hacer un clic y queda como chequeado? Bueno, ese es un tipo de dato que seguramente va a ser booleano porque es, che, está chequeado o no está chequeado. Es un true o un false, se llama, ¿sí? Y después tenemos un valor que es, bueno, undefined, esto es muy común para lo que es JavaScript, que es algo que no tiene valor. O sea, si ¿vieron cuando hicimos lo de las variables? Uy. Esperen que me fui, chiquis. Ahí está. Si yo esto lo hubiera dejado así, a mi constante, y después un console log de mi constante, sin haberle asignado nada, eso me va a tirar un undefined, por ejemplo. Un valor que existe, se declaró, pero no está asignado. Entonces no existe tal valor. Y después tenemos el valor nulo, que también se puede ver de diferentes formas según el lenguaje. Puede ser nulo, none, null, pues. Bien. Bueno, vamos a retomar un poquito esto que comentó Sabri hace un rato, de que hay lenguajes en los que yo puedo poner cualquier cosa dentro de una caja, y hay lenguajes que tienen cajas especiales para determinados tipos de datos, que ahora ya sabemos qué tipos de datos existen. Entonces, unos ejemplos claros que son los dos lenguajes que hemos elegido para hoy. JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, nos permite guardar cualquier cosa dentro de nuestras variables, o nada, como comentábamos recién. Y después están los lenguajes de tipado estático, como sería el caso de Java, en donde nosotros cuando vamos a declarar nuestra variable le tenemos que decir qué tipo de dato vamos a guardar ahí. Pasemos por Fiagus. Sí. Vamos a empezar con lo que es el tipado estático, es decir, la variable que yo voy a declarar está atada al valor que voy a guardarle adentro. No le puedo guardar cualquier cosa. Y no puedo después cambiar el tipo de dato que yo voy a guardar ahí. O sea, yo primero le tengo que decir a la máquina qué voy a guardar ahí y después tengo que mantener el tipo de dato. Yo le puedo cambiar el valor. O sea, yo puedo, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo acá, le voy a decir, la manera de decirle a Java que yo voy a guardar texto en una variable, en vez de usar la palabra let, como mostrábamos recién, ya lo vamos a ver igual después como un ejemplo, es usar la palabra string con mayúscula como se ve ahí. Entonces yo voy a crear mi variable S, se llama S la variable, y le voy a guardar la palabra hello. Y después yo le puedo cambiar la palabra hello por otra palabra, por ejemplo good, como se ve en el ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer ese cambio? Porque good y hello son del mismo tipo de datos, son las dos cadenas de caracteres. Si yo quisiera hacer, como se ve en el segundo ejemplo, declarar la variable como string y después querer meterle un número adentro, no voy a poder. Me va a dar un error, me va a decir, no podés poner acá un número porque esta es una caja para cadenas de caracteres pura y exclusivamente. Puedes pasar una más, Agus, por fin. Estos lenguajes, la desventaja que tienen, que sean estáticos, es que son menos flexibles, porque yo voy a tener que, si necesito trabajar con una cadena de caracteres y con un número, crear dos variables, porque las tengo que manejar por separado. Pero, y acá nos ponemos ya muy técnicos, por ahí, cuando uno está iniciando esto no es tan importante, pero cuando uno va avanzando en la carrera sí, estos lenguajes por ahí son un poquito mejores en el manejo de la memoria. ¿Por qué? Porque la computadora ya sabe de entrada qué es lo que yo voy a guardar en esa variable. Entonces va a poder decir, necesito tanto espacio, porque ocupan distinto lugar, un número y una cadena de caracteres de, no sé, 10 letras, ocupan distinto espacio en la memoria de la computadora. Entonces, si yo de entrada le estoy diciendo te voy a guardar una cadena de caracteres, la computadora va a decir, bueno, te voy a guardar más espacio, por ejemplo. Si yo después necesito cambiar esa cadena de caracteres por otra, no va a haber problema, pero el número no me va a dejar como vimos. Ahora lo vamos a comparar con lo que es el tipado dinámico, que es el ejemplo de JavaScript que estábamos viendo recién. Acá, el tipo de la variable va a estar ligado a lo que tenga guardado adentro en ese momento. Entonces, uno crea la variable con la palabra, por ejemplo, en JavaScript, let, en Python no hace falta explicarle nada. La creamos, por ejemplo, acá con el valor 1,
cuando arrancamos, después se lo podemos cambiar a hello, o se lo podemos cambiar a un número con decimales, o le podríamos poner uno de estos valores booleanos que veíamos recién, true o false, y el lenguaje va a funcionar, no nos va a tener error, vamos a poder hacer ese cambio. Entonces... Esto, Nati, una cosita, esto es muy igual a lo que veíamos recién de JavaScript, cuando yo asigné en la constante, puse MATLAB Web un string y después abajo le puse un 5 y nada, eran dos tipos de dato numérico, uno era un string, que era el de texto, y el otro era un número y no hay problema. Claro, es que funciona tanto para variables como para constantes. Funcionan igual, digamos. Una más por Fiabus, recién veíamos que los lenguajes de tipado estático son menos flexibles, pero son un poquito mejores al manejar la memoria. Acá es al revés, estos son un poquito más flexibles, o sea, yo no necesito saber qué voy a guardar en una variable cuando la estoy declarando, entonces me da esa flexibilidad de cambiarle el valor por cualquier cosa, pero tienen como desventaja este tema de la memoria. Si yo le dije a la computadora te voy a guardar un 1, eso ocupa un espacio, y después varios renglones más abajo se lo cambio por la palabra hello, la computadora va a querer ir a meter ese hello donde estaba el 1 en el mismo lugar y capaz que no entra. Y entonces tengo que cambiar mi variable de lugar y eso lleva un poquito más de tiempo. Pero como les decía, eso es casi imperceptible para nosotros. Ustedes cuando estén codeando no van a notar esa diferencia. Esas diferencias se notan después en el uso y en el desgaste de la computadora. Por eso decimos que es por ahí un poco más técnico y quizás cuando uno está arrancando no es necesario saber todo esto, pero está bueno que vayan sabiendo que existe y que en el futuro le puedan dar un poco más de bola a esa parte. ¿Cómo estamos? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Siguen por acá? Fantástico. ¿Veis? Bueno, ahora viene lo divertido, Sabria, ¿no? Viene. Vamos a ver un poco de qué, ya entendimos qué tipos de variables y constantes existen, cómo guardamos esos datos, qué tipos de números, qué tipos de lenguajes hay, pero bueno, ahora vamos a hacer un poco de código en sí, a ver qué cosas podemos empezar a hacer con todo esto que fuimos aprendiendo. Entonces, ¿querés que cuente lo sigo yo? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bien, ok. Bueno, nosotros con datos numéricos, que era este tipo de datos que veíamos antes, que era un gran grupo de esos datos que tenemos, podemos hacer en nuestros lenguajes absolutamente, prácticamente cualquier cálculo aritmético que queramos. Obviamente que estos son ejemplos de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, porque es lo más sencillo y lo que nos vamos a encontrar nosotros en el día a día, pero por supuesto que se pueden hacer cuestiones matemáticas muchísimo más complejas que no vamos a entrar en detalle en eso. Pero si ven, básicamente en JavaScript y en Java, salvo la diferencia esta de la palabrita const o int, no hay diferencias en cuanto a las operaciones. Si ven, es el más, el menos, la multiplicación es con el asterisco y la división es con la barra. Entonces no habría, en este caso no habría diferencia en lo que podemos hacer. Fíjense que acá, perdón, sorry, estamos Sí. declarando, bueno, se declara un número, otro número, y luego estamos haciendo la operación con estas dos variables. También vos podrías hacer directamente acá en la suma 2 más 1, por supuesto. Pero bueno, para mostrarles que, nada, siempre más, menos, multiplicación y división son con la simbología que ya todos conocemos y eso va a funcionar así. Sí, y claro, lo que se ve ahí es que nosotros estamos guardando dos variables, esta x e y, digo, dos constantes que no van a cambiar, y luego usando esas variables para ejecutar operaciones y crear otras nuevas constantes en nuestro programa. Por lo general no, es medio raro que hagamos algo así, pero para que se entienda toda la cantidad de cosas que podemos hacer, bueno, viene un poco con eso, que las variables que usamos no es que solo las guardamos, sino que también las podemos manipular para construir nuevas variables o constantes o lo que necesitemos.
Y bueno, con las cadenas de texto también vamos a poder hacer operaciones, pero en este caso hay una única operación que podemos hacer que podrías decirse como sumar textos, que en realidad no se llama una suma porque no es una suma per se, no es un cálculo, sino que le llamamos concatenación, que lo que significa es básicamente unir un texto junto con el otro, eh, un texto junto con el otro. Entonces, en este caso, si ven, también es muy parecido las instrucciones en los dos lenguajes, solo que en este caso, bueno, para JavaScript es lo mismo porque como comentó Nati, en cualquier variable o constante podemos guardar cualquier cosa, entonces a JavaScript no necesitamos indicarle qué vamos a guardar, entonces la palabrita const nos alcanza. En Java sí necesitamos decirle qué tipo de dato vamos a poner, entonces usamos el string. Lo que estamos haciendo es generar dos constantes, que una A y otra B, con el hola y con el mundo, y después generando otra nueva con la C, donde usamos también el más para sumar A más B, y probablemente vamos a tener, bueno, probablemente no, pero vamos a imprimir hola mundo en la consola. Sí, pero ven que la sintaxis es muy parecida, entonces a la larga como que en cualquier lenguaje vamos a hacer un poco lo mismo. Y ahora lo podemos ver, ¿no? Bien, sí. Aus. Ahora vamos a eso, a jugar un poquito ahí con el playground para mostrarles estas cositas. Hasta acá fue como todo lo de teórico que queríamos contarles hoy, que obviamente que fue bastante porque era todo lo introductorio. Y bueno, uno tiene que saber lamentablemente estos conceptos. Pero bueno, ya en los próximos vamos a hacer como cosas un poco más, bueno, más prácticas. Bien, entonces, volviendo a JavaScript. Vamos a probar operaciones, ¿no? Sí, una suma, ¿querés? Dale. Declaramos si quieren los números. Const número 1, y le ponemos un 6. Const número 2, le ponemos un 8. Y 8, ay, no, número 1, no, número 2. Ahí. Estos sintaxis de poner punto y coma al final, nada, es muy propio de JavaScript también, ¿no? Como que cuando terminamos así una sentencia, es como que indicas como un corte, ¿no? Como, bueno, hasta ahí. Lo aclaro que es JavaScript porque entiendo que creo que, no sé, en Python no es así, no es con punto y coma, entonces, bueno, para que sepan. Vamos a hacerlos todos y los mostramos. Número, vamos a hacer, bueno, no, lo dejamos así, entonces probablemente un número negativo. Número Sí, 2. sí. Esta era multi. Y la divi. Bueno. Y ahora para ver si esto funciona y demás, lo consoliamos, así podemos ver, bueno, de qué estamos hablando. Suma. También si se les ocurre alguna otra cosa así con cálculos que, no sé, que les dé intriga ver cómo se podría hacer o lo que sea, díganos que es el momento para jugar. Multi. Y ahí voy con la divi. Bueno, entonces, vamos a repasar. Acá tengo la declaración de asignación de mi primer número, declaración de asignación de mi segundo número. Acá sí, creando variables para guardar el resultado de esta operación.
¿no? Entonces, en este caso, esta variable se llama suma, podría llamarse del nombre que sea. Yo le estoy poniendo suma porque siempre es importante eso, como declarar las variables con un nombre representativo de lo que están guardando. En este caso va a ser el resultado de una suma, en este caso va a ser el resultado de una resta, el resultado de una multiplicación y el resultado de una división, ¿sí? Entonces, es por eso que le ponemos esos nombres, pero ustedes pueden poner el nombre que quieran, obviamente. Y acá lo que estamos haciendo es, esto entre comillas es como ponerle un texto de, lo que voy a mostrar es esto. Pero obviamente que yo podría directamente consologar simplemente el resultado de la suma. Todo se puede hacer. Bueno, si corremos esto, fíjense que nos da los resultados de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y todos estos, a pesar de que son, fíjense, enteros, negativos, decimales, todos son de tipo numérico, o sea, de tipo number en JavaScript. Y si yo hiciera, eso está ahí de números, ¿no? O sea, Agus, perdón, ahí piden sí. por el chat si podés mostrar el resto de la división. En este caso, No división, sino resto, o sea, el del porcentaje. Me imagino claro, que lo que es pasa eso. es que en este caso lo que hace JavaScript es dividirlo no en la división como tradicional, sino que hace la Ya entendí. división con números, no lo toma como entero, sino que lo toma como número decimal y hace la división completa. Claro. Tiene que haber forma de hacerlo, no me acuerdo cómo se hacía realmente, para que lo haga como siendo enteros, porque acá JavaScript lo está tomando como decimal. Entonces te lo divide en todo, pero no recuerdo Sí. cómo se hacía. Si alguno Debe se lo haber alguno que te acuerda, muestra el sí. resto. Sí, si alguno se lo acuerda, me lo dicen. No los recuerdo. Pero sí, se puede. O sea, ahora mismo se está haciendo ¿cómo se llama? Con el número decimal. Esto que estoy haciendo acá es, que se ve en verdecito, es un comentario. Esto no se va a ejecutar ni va a hacer nada, es simplemente como decir, bueno, pongo un comentario, un titulito para mí, para entender qué es esto, digamos. Y para que les quede claro a ustedes también de decir, bueno, hasta acá, esto que hicimos hasta acá, operaciones con números. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué sucede con los textos. Agus, están preguntando por qué usamos el console log. ¿Querés copiártelos y borrarlos un momento para mostrarles qué pasa si no pones los console logs y ejecutás el código? Sí. Porque lo que hace el console log es imprimir en esa que dice ahí console, imprimir en pantalla lo que estamos haciendo. Si nosotros no hacemos nada de eso, lo único que estamos haciendo en este código es guardar en memoria código, o sea, nuestras variables, nuestros datos, pero no estamos haciendo nada con ello. Obviamente que en un programa real algo haríamos con eso, no sé, lo usaríamos para alguna cosa. Acá lo estamos mostrando en la consola para que se entienda, para saber nosotros qué hay en esa constante que estamos creando. Yo ahora Pero lo si ven borré, cuando fíjense, sí, nada, no pasa no nada. me parece nada porque no estoy imprimiendo nada. Entonces es mi forma, digamos, como dev, de decir, bueno, voy a ver qué están devolviendo estas cosas, como imprimirlo, ¿no? Lo importante ahí es que por más que nosotros no estemos imprimiendo nada, las operaciones se están ejecutando. O sea, hay una suma que está sucediendo, una resta que está sucediendo, solo que nosotros no vemos la consecuencia de eso, pero está sucediendo. Solo que no lo imprimimos. Sí, tal cual, sería como el print de Python, el sistema de print de Java, lo mismo. Es como decir a ver qué hay en la variable, digamos, el console log. Sí, exacto. Bueno, y la cuestión con los strings. ¿Se ve bien el zoom, chiqui, o quieren que le haga zoom a esto? No, Díganme, se porque ve la bien. verdad es que no me di cuenta por ahí. Se está viendo bien, ¿eh? Bueno. Yo comí. Bárbaro. A veces esas cosas, viste, después cuando uno comparte pantalla se ven chiquitas. Bueno, entonces, vamos a ver con... cualquiera. Nombre. Voy a poner un nombre.
¿sí? Un nombre y un apellido. Entonces después, si nosotros queremos hacer una operación, sería ponerle que es una concatenación, si queremos hacer una suma con esto, con nombre completo voy a poner, igual a nombre más apellido. Bueno. Y lo vamos a consolidear para ver qué es esto, qué va a devolver. Nombre completo. Ahí está. Bueno, de nuevo, lo mismo, declaración de variable con su asignación, luego una variable extra donde hacemos la concatenación, se llama, que es esto, ¿no? De juntar dos cosas, porque esto no son números, entonces son textos, se concatenan, no se suman. Y vamos a ver qué muestra esto. Voy a comentar esto un toque, para que no me lo muestre. Ahí no se comenta acá como el IDE. Bueno, lo saco un ratito. Y fíjense, no sé si se ve, porque es medio chiqui, pero está. Me muestra Agustina Malé todo junto, o sea, unió el nombre y el apellido, concatenó los dos strings, los dos textos, ¿sí? Eso es lo que hace la suma. Pero ahí fíjense que los espacios, o sea, lo que está haciendo esto es solamente unir dos cadenas de texto. No está interpretando que son palabras y que hace falta un espacio, etcétera, etcétera. No hay lógica ahí, sino que está solamente pegando dos textos. Sí. Uno podría concatenar string acá también, ¿no? O sea, yo de pronto podría hacer más un string vacío más el apellido, por ejemplo. Ahí. Y ahí me abrió el espacio. O podría agregar, no sé, un string acá, sin necesariamente crear una variable, y decir Agustina Sabrina, ¿qué es? Y me va a agregar otra cosa más acá. No necesariamente, me refiero, tiene que estar creado, ¿no? Como variable afuera. Uno puede ir concatenando de esta manera también. ¿Qué más? Vamos a ver de esto. Si no, te dejo, Nati, que muestres un poquito en Java, para que dejemos lugar a las preguntas después. Sí. Mi recomendación, digamos, que usen mucho esto, ¿sí? Este playground, y pónganse a practicar con estas cosas. Parece básico, pero como para que ustedes le agarren bien la mano y se sientan bien cómodas, de decir, tengo muy claro qué se hace con los números, tengo claro qué se hace con los strings, sé declarar variables, sé mostrarlo, ¿sí? Entonces ya, para el próximo encuentro se van a sentir como cancheras con esa parte. ¿Me sacaste, Nati? ¿Estás bueno? ¿Está bien? ¿Estás compartiendo vos? Confírmenme, chicas, si ven mi pantalla ahora. Sí, yo estamos veo. viendo el playground tuyo, Nati. Bueno. Esperen que tengo unos problemitas de... Sí, no pasa nada. Eso, Nati está usando el mismo playground que yo estaba usando recién, simplemente que arriba ven que dice Java. Entonces ya por defecto te trae como esas dos líneas de código incluidas que imagino que, bueno, no sé, será algo que es necesario de Java. Exactamente. Vieron que decíamos hace un rato que cada lenguaje tiene como sus reglas, su conjunto de reglas, lo que le llamamos su propia sintaxis. Java tiene una sintaxis distinta a la de JavaScript y necesita que lo que sea que nosotros queramos ejecutar esté dentro de este conjunto de palabras, que tiene su razón de ser, tiene su explicación. Ahora no vamos a entrar en detalle en eso, pero bueno, después si les interesa el lenguaje lo pueden investigar. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es replicar un poquito lo que hizo Agus recién con JavaScript, pero lo vamos a hacer con Java para que ustedes vean que se puede hacer exactamente lo mismo independientemente del lenguaje, pero que tienen sus pequeñas particularidades. No es casual que nosotros hayamos elegido estos dos lenguajes. JavaScript es de tipado dinámico y es interpretado. Java es de tipado estático y entra dentro del grupo de los compilados. Eso tiene diferencias y las vamos a ver un poquito ahora. Entonces vamos a empezar con hacer las operaciones numéricas. Recién veíamos que con la palabra const o con la palabra let en JavaScript podíamos declarar una variable. Nosotros en Java le tenemos que decir el tipo de la variable. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer int.
Int es la palabra clave que tiene Java para saber que lo que va a continuación va a ser un número entero. Int viene de integer, que es entero. Entonces yo puedo decir int, vamos a poner así, num1. De nuevo, acá también puedo hacer la declaración y la asignación todo en una sola línea. Le voy a poner el valor 1, por ejemplo. Punto y coma, también Java usa el punto y coma para entender en dónde termina una instrucción y empieza la siguiente. Vamos a hacer un num2. Le vamos a poner otro valor distinto. Y vamos a empezar a hacer operaciones. Por ejemplo, suma. Y entonces le vamos a decir num1 más num2. Nati, ¿querés agrandar un cachito la pantalla que las chiquis? Ahí, ¿está mejor? Yo veo, ahí veo mejor, pero esperemos que confirmen. Sí, ahí. 10. Vamos a hacer una resta. Multi. Fíjense que es todo muy parecido. Uy, ¿qué cosa? Le decimos multi-divi simplemente porque somos vagas, chicas, ¿no? Para no hacer multiplicación, división. Pero es esta operación, digamos. No sean como nosotras y pónganle nombres adecuados a sus variables, porque después cuando tenés 50 y una se llama divi, no tenés idea de qué es lo que tenés guardado ahí adentro. Entonces, es buena práctica ponerles nombres adecuados. Ahora para ir más rápido, ¿no? Y nosotros a esto también lo podemos imprimir. Así como JavaScript tiene su console.log, nosotros acá en Java tenemos que decirle system.out.println, por ejemplo, y le vamos a imprimir la suma. Para que esto nos diga la palabra suma y después nos muestre el contenido de la suma, vamos a hacer una concatenación como la que hizo Agus recién. Le vamos a decir suma, un espacio, para que cuando se imprima estén los valores separados, lo mismo que pasaba recién, más y el valor de la suma, por ejemplo. Entonces, cuando yo ejecute este programa, me va a imprimir la palabra suma, un espacio y después el resultado de haber sumado num1 y num2, que debería ser 3. Y vamos a hacer lo mismo para las otras operaciones. Bueno, lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Bueno, suma 3. 1 más 2 es 3, estamos bien. Resta 1 menos 2 me da menos 1, joya. 2 por 1 es 2, fantástico. Pero ¿qué pasó acá con la división? 1 dividido 2 no es 0, es 0,5. Pero ¿qué pasa? Yo cuando estaba declarando mi variable divi le dije que era un entero. Acá viene lo del tipado estático que veíamos hace un rato. Como yo le dije que eso que iba a ir ahí es un entero, no puedo guardar un decimal, porque Java tiene palabras distintas para lo que es un entero y para lo que es un decimal. Entonces, como tanto el entero como el decimal son valores numéricos, Java tiene la inteligencia de darse cuenta de que son parecidos y hacer una conversión. Entonces, ¿qué hizo? Le sacó la coma y todo lo que estaba después de la coma y me guardó el valor entero. Entonces, yo podría hacer otro int, vamos a ver si me sale, sacar el resto, que era una cosa que pedían recién. Si mal no recuerdo, esto es así. Y eso nos puede dar el resto de la división. Vamos a probar si era efectivamente así. Puede ser, me suena que sí, pero ¿Qué dicen? te faltó por uno. Ahí está. El resto de la división me lo tira aparte. Ahora, yo en realidad no me sirve tener el resultado, el cociente y el resto de la división por separado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener el 0,5, que es el resultado que yo en realidad quiero obtener? Le tengo que decir acá que divi no es un int. Le tengo que dar la palabra clave para que pueda guardar ahí un decimal, que para el caso de Java es double. Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, opa, ¿qué pasó acá? 0.0. ¿Es double, no es float, Nati? Sí, o sea, Java tiene palabras para todo. Double es
decimal grande y float es un decimal pequeño. Quizás el tema esté acá. Claro, es un poco sensible la cosa. Sí, los tipados estáticos son un poco sensibles. Si se fijan, yo acá le puse a las dos variables que habíamos creado como enteros, les puse float. Cuando yo quiero ejecutar la suma, la resta y la multiplicación, me está avisando que estoy queriendo guardar en un entero el resultado de una suma de dos float. Eso no se puede hacer en Java, por ejemplo. Ya voy a investigar por qué no está funcionando esto y se los vuelvo a mostrar después. Ahora, para no perder mucho tiempo, que no nos queda mucho espacio, vamos a seguir. Acá ya vimos un poquito lo que es numérico, vimos un poquito lo que es concatenación de textos. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos recién. Mediante el operador más, pero como este es un texto, lo que interpreta el lenguaje es que lo que tiene que hacer es a este texto agregarle después el valor que está dentro de la variable y mostrarlo como una cadena de caracteres. Una cosita que yo les quería mostrar también es cómo hacer constantes. Vamos a borrar esto. Vamos a dejarlo. Nati, para una cosita te quería preguntar. Aprovechaba a preguntar lo de Java. Si ahí la divido, ponele algo que vos declarás como int, te hubiera dado 1,7. ¿Te lo corta en 1 o te hace como un redondeo para arriba y te pone un 2, ponele, porque es 1,7? No, te lo corta. Te lo corta en 1. Ah. Vamos a imprimir un poquito, jugar como dijimos recién con lo que es variables y constantes. Mi num1 es una variable, así como está declarado es una variable, entonces yo puedo hacer ahora, decirle num1 va a ser igual a 2, le cambio el valor, lo vuelvo a imprimir y entonces voy a ver que primero tiene un valor 1 y después tiene un valor 2. Ahora, ¿cómo hago para decirle a Java esto es una constante? Java tiene una palabra específica para eso. Entonces yo le voy a decir final. Cuando yo le digo final int, le estoy diciendo que esto es una constante y que lo que voy a guardar ahí va a ser un número entero. Entonces, cuando yo quiera imprimir la primera vez, todo joya, cuando quiera hacer esto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto es una constante. Entonces acá me está diciendo, no puedo asignar el valor a una variable que se llama final. ¿Por qué? Porque ya es como que cerré la cajita después de ponerle el 1. No le puedo ir a poner un 2. Pero fíjense que, teniendo en cuenta la diferencia de lo que decía Nati de los lenguajes compilados, interpretados, si nosotros hubiéramos hecho esto en JavaScript, la línea del primer log se hubiera ejecutado sin problema, porque JavaScript es interpretado, entonces va leyendo línea por línea. Y entonces mi línea 1, la de donde digo que el número vale 1, hubiera funcionado. Pero en Java, antes de hacer cualquier cosa, lee todo el código y dice, che, esto está bien o está mal. Entonces, en este caso, fíjense que el error ya lo dio de una y no dejó hacer nada. O sea, por más que yo antes de hacer el número 2 hubiera hecho un montón de otras cosas, no, Bien. digamos, compiló y dijo, no, acá hay errores, che, no podemos hacer esto. En cambio, sí, en cambio JavaScript va a ir pasando uno por uno, a decir, final int, ¿esto funciona? ¿Tiene error? No, excelente, bárbaro. Sigue al siguiente, sistema de print, funciona bien, listo, imprimo. Y al siguiente da error y ahí recién el error. Pero todo lo que sucedió antes y estaba bien, lo ejecutó. Acá tengo un ejemplito armado con los dos lenguajes. Este es con JavaScript, donde tenemos una variable y una constante. Yo lo ejecuto, lo que decían las chicas. El hola se imprimió bien, el mundo se imprimió bien, o sea, llegó hasta ahí, y cuando quiso hacer esto, recién ahí encontró el error y entonces no pudo seguir y me avisó que hay un problema. Ahora, si yo hago exactamente lo mismo en Java, que tiene una sintaxis distinta, pero en sí tengo una variable y la imprimo, y después tengo una constante y la imprimo y le quiero cambiar el valor, son exactamente los mismos pasos, pero si ejecutamos esto, no va a hacer nada, no va a imprimir el hola, no va a imprimir el mundo, directamente me va a decir, yo todo esto no lo puedo ejecutar porque en la última línea tenés un error. Ahí viene lo de, como decían las chicas, compilado e interpretado. Ahí hay una diferencia.
Si se fijan, yo les di play y nosotros no nos dimos cuenta de que uno era más lento que el otro o más rápido que el otro. Entonces, para nosotros esa diferencia es imperceptible, pero sí percibimos la diferencia de que Java tuvo que ver si estaba todo bien para poder ejecutar y JavaScript no. JavaScript fue haciendo paso a paso. A nivel máquina, esta ejecución fue un poquito más lenta que esta, la de Java fue un poquito más rápida, pero nosotros no nos damos cuenta de esa diferencia, digamos. Bueno, y no sé si había algo más para mostrar acá. Si tienen alguna duda, quieren que veamos algo en particular, ya estamos sobre la hora igual. Ya estamos casi, sí. Sí, bueno, quedan unos minutos por que pregunten o si quieren ver algo específico. Vuelvo, o si querés, Nati, poner como las últimas PPT donde dejamos ahí los links de... La 25. Ahí les dejamos, chicas. Bueno, los links estos, el primero de todos es el que estuvimos usando y que les estuvimos mostrando, así que, bueno, eso ya lo han visto acá, ya más o menos vieron cómo es, seleccionan lenguaje, del lado izquierdo el código, del lado derecho le dan run y se va a mostrar lo que ustedes impriman por consola, y después están los otros dos que también se los compartimos, que los pueden usar e investigar si les queda también cómodo. Pero las alentamos a que lo usen, a que jueguen. A que declaren ahí variables, que se saquen el miedo con eso, porque es la forma, digamos. Y si pasas a la siguiente aquí. Bueno, también, si te quieren a quien no pertenezca todavía a la comunidad y quiera sumarse, está el formulario ahí en la PPT que se los vamos a compartir con el link a la comunidad y se pueden sumar. Nosotros tenemos un grupo de Telegram que es el MedLab Web, donde ahí, bueno, nada, compartimos obviamente toda info y cuestión relacionada al desarrollo web, a programación, que también ahí se pueden sumar y pueden seguir en las redes, a Med. En la mayoría de sus redes está como comunidad Med, creo que solamente en LinkedIn está como solo Med, pero si no, está como comunidad Med y lo pueden encontrar y ahí se comunica todo el tiempo y están los formularios de inscripción de estos encuentros. Y también de, bueno, los MedLabs, de los MedCamp, perdón. Y bueno, les invitamos obviamente a que se sigan sumando a los siguientes encuentros. Ya el que viene vamos a estar viendo lo que es condicionales y operadores lógicos. Esto va a ser el 1 de abril. Y después ya vamos a meternos con arreglos y bucles, que a lo mejor son palabras que ahora dicen que es esto, pero después lo van a ver y lo van a entender, lo van a manejar. Hasta el 20 de mayo vamos a estar con estas cuestiones. Ahí veremos si da para agregar a uno más o no. Y bueno, y después ya en julio tenemos el MEDCAM, ahí que también las súper alentamos a que se sumen, que es una capacitación intensiva de unos cuantos días, donde vemos, ustedes van a llevar algo hecho, digamos, y bueno, eso también tiene un certificado. Ahí estaban preguntando si hay que inscribirse para los encuentros. Ahora, mientras Nadia iba a responder la pregunta, pero sí, hay que inscribirse para los que siguen, por lo menos por ahora sé que es engorroso, pero nos sigue a nosotros para saber cuánta gente viene, si tienen feedback para pasarnos y todo, y si con quién, no sé en qué estado están o qué tanto, no sé, lo que tengan ganas nos sirve que completen el form. Así que, nada, si además también cuidamos la participación y el ingreso y no compartimos públicamente todos los links. Así que sí, vamos a en la semana que viene ya pasarles el link para que se inscriban para los siguientes. Y lo último, antes que Nati responda la pregunta, pasamos recién por el chat, igual lo voy a enviar por mail también, lo vamos a mandar, un formulario con feedback sobre hoy. Si nos quieren contar qué les pareció lo de hoy y todo, porfa, genial. Y Sí. si... Nos serviría mucho también para saber nosotras, bueno, si hay que ajustar algo, si de pronto quieren que revisemos alguna otra cosa. Así que les agradecemos mucho si lo pueden responder. ¿Lo compartiste, Sabri, por...? Sí, ahora lo vuelvo a poner. Ah, bien.
Ahí, chicas, volviendo a la división de recién, el problema sí era el tipo de dato. Yo ahora los puse a todos como float, que es esta palabrita que usamos para decir este es un decimal chiquito. Y entonces ahora el resultado de la división sí es 0,5. Si yo quiero hacer operaciones, otro tipo de operaciones, como sumas, restas, qué sé yo, con estos floats, lo único que tengo que hacer es guardarlas en el mismo tipo de dato, digamos. A mí antes me había fallado porque yo cuando le doy correr a esto, no puede guardar una suma de decimales en un valor entero. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es que todos sean decimales. Y entonces ahí ya voy a tener todos los resultados. Si se fijan, antes me decía 3, ahora me dice 3.0, esa es la forma de saber que esto es un decimal, y bueno, no tiene valores después del decimal, es un 0, pero ahora sí se puede ver que la división, el resultado es el correcto, digamos. Es importante saberlo esto porque si yo los tengo todos como enteros, quizás me confío de que la división está bien hecha y en realidad me estoy perdiendo todo lo que viene después de la coma. Como les decíamos, los lenguajes de tipado estático son un poquito más sensibles. Si se fijan, yo hasta que logré que funcione di un par de vueltas, pero tienen la comodidad, si se quiere, de que nunca voy a tener nunca voy a estar tratando de dividir un entero con un texto, por ejemplo, porque no me va a dejar directamente el lenguaje, me va a tirar un error antes de empezar a ejecutar. Entonces, bueno, por ahí cuando uno tiene poquitas variables dice, ah, bueno, pero si no es tan difícil eso. Pero cuando uno tiene un código, no sé, de 100 líneas, está bueno una ayudita que te diga, che, no, eso no va a funcionar de entrada porque cuando yo llegue a este punto no lo voy a poder ejecutar, digamos. Nada más eso. Y no es necesario Nati, ahí tenés unas saberse... preguntitas perdón. también. ¿Float ocupa más lugar en memoria que int? Preguntan. No sé si será tan... No es sustancial la diferencia, digamos. Yo contesté que sí muy insegura, pero en realidad no me sé los valores. Ustedes si ponen, por ejemplo, tamaño de tipos de datos en Java, que esto, chicas, googlear siempre. Yo, para poder mostrarles cómo sacar el resto de la división, lo googleé, no me lo acuerdo, honestamente. Ahí lo tenés, mira, incluso te dice. ¿Ya? Que ahí Ahí está dice la incluso, diferencia. ¿viste? De 32 bits, 64 bits. Ahí están los tamaños. Entonces, bueno, por ahí si nosotros queremos guardar algo un poco más grande, ahí está el float, es un poco, tiene el mismo tamaño que el int, mira, exactamente el mismo tamaño. Son enteros y decimales pequeños, entre comillas, y después tenemos long y double, que hacen lo mismo, pero con un poco más de espacio. Entonces puedo guardar números más grandes, tanto enteros como decimales. Pero bueno, esto, chicas, o sea, nadie les va a estar preguntando esto, No. en cuanto a que lo De sepan. hecho, lo que dice Nati, googlear es importantísimo. O sea, si no saben, de hecho, todas estas palabras, float, double al principio, no te las sabes, obviamente. Sí, está bueno saber que existen y que para cada tipo de dato es importante, digamos, saber cuál es el correcto, pero no hace falta que se lo sepan. Lo pueden ir y googlear, nosotros hacemos eso todos los días. Sí, sí, tal Una cual. cosa, a ver si se escucha. Hola, Pau. Oli, no, por ahí hay algunos challenges así de entrevista que son medio como muy finos y te pueden hacer algún truco con el tipo de dato y si haces una Ok. suma de esto y esto, que son números muy grandes y que ya de un int pasa a un long y vos lo estás tratando de guardar en un int, te va a fallar. Entonces por ahí, o sea, hay veces que en algunos challenges se ponen medio... eh, muy finos con Específico. eso Sí. para ver capaz, no sé, cuánto estudiaste, porque ni siquiera te digo el seniority, pero nada, en la vida diaria lo vas a probar y te va a dar un error y te va a decir qué es lo que está fallando, ¿no? Te va a decir, estás tratando de guardar un valor muy grande para que sea un int, entonces tenés que usar un long, cosas así. Bien, gracias, Pau. Sí, ¿No? sí, sí. Bueno, gente, estamos en hora también. Esperemos que les haya servido. Ya el próximo, como les decíamos, va a ser un poco más práctico también y vamos a hacer algún ejercicio. Y esperemos que, bueno, puedan continuar. Esto queda grabado, de hecho, así que también lo van a poder volver a revisar y mirar cuántas veces ustedes lo quieran ver. Y nada, no falten y vengan porque acá también podemos resolver las dudas en vivo y